creativas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les preparamos este bonito video en donde van a poder aprender a hacer 3 tipos de costuras imprescindibles para poder ejecutar cualquier tipo de proyecto. Entre estas costuras están costura inglesa, costura francesa y por supuesto la costura recta con sobrehilado en costados. Acompáñenme a ver el paso a paso de cómo vamos a desarrollar cada una de estas costuras. Bienvenidas a este su canal Crea, taller de moda y diseño. Bienvenidas. Lo primero que vamos a hacer es conseguir una tela que podamos utilizar para hacer nuestro muestrario. Si tú quieres aplicar estas técnicas directamente a tu prenda final, no hay ningún problema. En este momento yo voy a utilizar lo que es esta manta, la cual me sirvió para poder recrear unas blusas que estoy utilizando actualmente. El segundo paso será de esa tela que tú ya conseguiste, cortar 6 rectángulos que tengan un largo de 30 centímetros por 20 centímetros. Es súper importante que podamos identificar lo que es el derecho y el revés de esa tela. Si tu tela tiene algún tipo de estampado, es mucho más fácil poder identificarlo. Pero en este caso, como es un tejido plano que tiene el mismo color por ambos lados, sí es muy importante identificarlo bien y por qué no etiquetarlo. Yo los etiqueto con esta pequeña cinta de masking, la cual me va a ayudar a identificar mi derecho y mi revés. ¿Por qué es súper importante esta parte? Porque hay costuras que requieren que se cosan de la parte frontal. Entonces, si cosemos derecho con revés, nuestra costura va a estar errónea desde un inicio. Bueno, antes que nada, vamos a iniciar con lo que es la costura francesa. La costura francesa tiene la particularidad de que la primera costura quede totalmente escondida entre otra costura. Se escucha muy complejo, pero realmente es mucho más fácil de lo que se escucha. El primer paso para una costura efectiva va a ser ubicar la parte de los derechos, es decir, la parte que va a quedar por afuera de la tela, la parte externa. Y voy a empatar lo que son mis cortes, ahora sí. En este caso tengo marcados con mis cintas los derechos y los reveses quedan hacia afuera. Voy a empatar revés con revés, es decir, que queden como juntos y los exteriores van a quedar hacia afuera. Voy a sujetar con alfileres. Para este punto voy a preparar mi costura, o más bien lo idóneo es que tengas un margen de costura de por lo menos 3/4 de pulgada o bien viene siendo 1,5 centímetros. Voy a unir la parte del filo de mi corte a la mitad de la medida total de costura, es decir, si estoy dejando 1,5 centímetros o 2 centímetros, lo voy a coser a 1 centímetro. Vamos a ejemplificar este tipo de costura a 2 centímetros, ¿les parece bien? Entonces, desde este punto hasta este punto voy a coser a 1 centímetro de ancho y posteriormente voy a abrir mi costura y voy a planchar. El siguiente paso para poder aplicar lo que es nuestra costura francesa va a ser rebajar el margen de costura al cual estuve cosiendo previamente. Si cosía 1 centímetro de distancia, lo que voy a hacer es rebajar con ayuda de las tijeras el margen a medio centímetro. Este apartado es súper importante porque si no hacemos este pequeño rebaje, cuando tengamos que voltear nuestra tela y volver a cerrar, se nos pueden salir los hilos y ya quitarlos es realmente mucho problema y es muy desgastante. Entonces yo siempre les voy a sugerir que rebajemos nuestra costura a su mínima expresión como lo estamos marcando ahorita para posteriormente hacer el volteo y cerrar y concluir lo que es nuestra costura francesa. Un tip también muy importante que también les sugiero es, una vez que hayamos hecho nuestra primera costura, del lado del revés voy a planchar. Voy a planchar para aplanar mis costuras. Siempre les sugiero a las chicas que toman curso conmigo que planchemos, que cuando cosamos, luego planchemos. Porque eso nos ayuda a definir mucho mejor nuestras costuras
y que los acabados se vean mucho más pulcros, en comparación que se cosa toda la pieza y se tenga que planchar toda la pieza. Además de que tiende a llevarnos mucho más tiempo este tipo de proceso. Ya que planché, voy a volver a girar y voltear nuestra costura para volver a planchar. Y voy a ahora sí que acomodar bien para aplanar la costura y que me defina la parte de mi doblez. Si le echamos un poquito de vapor, todo fluye mucho mejor. Quedando de esta manera. Justamente aquí está mi costura inicial que va a quedar por la parte de adentro. Voy a sujetar con alfileres para que no me esté bailando cuando vaya a la máquina de coser. Y ahora sí, para finalizar, voy a marcar una costura en paralelo a la primera de 1 centímetro de distancia. 1 centímetro hacia la parte de abajo, quedando mi primer costura ahora sí que como encajonada o encerrada. Es muy importante no olvidar los remates al inicio y al final para que no se me deshaga ninguna costura. ¡Listo! Así es como tuvo que haber quedado nuestra costura francesa. Este ya fue el último acabado que se le dio. Si se dan cuenta, queda como encajonada la costura. Así se tiene que apreciar de la parte del revés y del derecho tiene que apreciarse de esta manera. Lana como si estuviéramos haciendo una costura recta normalita. Aquí está mi etiqueta que indica que esta es la parte delantera o de la externa a mi tejido y la parte trasera. Les voy a dar también unos tips de qué tipo en qué ocasiones pueden ocupar lo que es ese tipo de puntada. Estas yo les sugiero que la utilicen pues prácticamente para todo porque es una puntada súper versátil, es muy fácil de hacer y aparte se ve muy bonita y no queda tan tosca. La pueden ocupar en textiles como es el algodón, la gabardina, inclusive la mezclilla, siempre y cuando no esté como muy gruesa, pero pues si está como muy gruesita, también la pueden utilizar. También la pueden utilizar con tejidos muy finos como es la gasa, el charmús, la tafeta, el coco georgette, la seda italiana. Y les prometo que les va a dar un acabado súper bonito. Y obviamente al tener como costuras muy sólidas como es esta y la inglesa, pues el tiempo de vida de sus prendas se prolonga mucho más. La segunda costura que es súper importante que aprendamos a realizar es la costura inglesa o bien la costura de caracol. Este tipo de costura tiene una particularidad. No sé si han visto los jeans de ciertas marcas que traen una costura súper reforzada o algunas chaquetas. Esto es para darle una mejor resistencia a lo que son las prendas. Se puede aplicar tanto de la parte delantera o de la parte trasera de la tela. Ahora sí que es dependiendo del diseño que se le quiera brindar a la pieza, va a ser la posición en la cual la costura se va a colocar. En este caso yo la voy a aplicar en la parte frontal de mis tejidos. Aquí ya tengo marcadas las partes delanteras y el siguiente paso será coser por la parte delantera empalmando tal cual como lo hicimos con nuestra costura anterior, o sea la francesa. Voy a empalmar mis reveses y voy a dejar en la parte de afuera mis derechos. Y voy a sujetar con alfileres con la única finalidad de que mi tela no se esté como moviendo. Este tipo de costura es súper importante considerar el margen de costura. En este caso yo voy a aplicar un margen de costura de 2 centímetros en total a lo que es todo el perímetro de mi molde. Y voy a coser justamente a los 2 centímetros que estoy dejando. Yo los voy a marcar aquí con la greda para que ustedes puedan identificarlos de una manera mucho más fácil. 2 centímetros en todo el largo. Entonces cuando yo tenga que coser, mi aguja va a tener que pasar por los 2 centímetros que estoy marcando.
Ni más ni menos. ¿Qué pasa cuando dejamos medida extra? Pues nuestra prenda tiende a agrandarse. O cuando comemos medida que estamos considerando en el molde, pues nuestra tela, más de nuestra costura o nuestro molde tiende a hacerse mucho más chiquito. Y listo. Así es como vamos a coser. No olvidemos, súper importante, ejercer nuestro remate al inicio y al final de cada costura. El siguiente paso para la costura inglesa, una vez que yo haya unido a mis 2 centímetros de margen de costura, va a ser que voy a rebajar un margen, ya sea el derecho o el izquierdo. Dependiendo la posición que ustedes vayan a rebajar, va a ser la ubicación que va a tener su costura, si la van a enviar hacia la parte derecha o bien hacia la parte izquierda. En este caso yo voy a elegir la izquierda y voy a rebajar a la mitad de costura inicial. Es decir, si cosía 2 centímetros, la voy a rebajar a 1 centímetro. Este rebaje me va a permitir hacer un doblez y evitar estar batallando muchísimo tanto con la plancha junto con mis dedos. Si se dan cuenta, lo rebajé de un lado y también lo rebajo del otro. Acá me quedó como medio chueco. Le voy a dar un poquito más de forma. Y listo. Con ayuda de la plancha voy a mandar la costura hacia un lado para definir y también hacia el otro. Ajá. Y ahora, si voy a mandar mi costura hacia el lado izquierdo, con la costura que está más alta, voy a doblarla y como abrazar a la más pequeña, de esta manera. Y con ayuda de la plancha lo voy a ir guiando para que se abrace, sea mucho más fácil. Lo más complejo es al final porque yo siento que me quema como mis dedos. Solo es cuestión de dejarlo como enfriar un poco y listo. Ya que doblé, ay Dios, me quemé. Voy a volver a doblar hacia el otro lado y que me quede de esta manera. Hay que tratar de hacerlo lo más proporcional posible para que mi costura no se vea como toda derechueca. Y listo. Si se dan cuenta, el pequeño volteo que yo hice me va a dar esta estructura. Y mi costura queda de alguna manera encajonada hacia la parte de adentro. Voy a sujetar con algunos alfileres. Y voy a unir con la máquina, le voy a pasar una costura recta con la máquina, justamente casi al ras del doblez que yo estoy marcando. Todo, que prácticamente viene siendo el paralelo de mi costura inicial. Vamos a coser y regresamos. Nuestra costura inglesa quedó casi perfecta, porque la perfección no existe, cabe mencionar. Si se dan cuenta, esta parte, así es como se vería mi costura inglesa en la parte de adentro. Aquí está escondida, es la primera costurita que hicimos, y esta viene siendo prácticamente la de refuerzo. Y del lado frontal, que fue donde yo elegí mi costura, quería que se notaran las costuras cargadas, que son las de paralelo, se vería así. Mis remates al inicio y al final. Esta tela es súper utilizada en la parte de los jeans y las camisas, porque generan cierta resistencia y evitan que el desgaste sea como mucho mayor. Entonces si quieren utilizarla en telas como son pana, la mezclilla, algún algodón camisero, se les recomiendo ampliamente. Es un poquito más tardada y es un poquito más maleable porque la parte del dobladillo sí es donde se batalla, hay que recortar y dobladillar. Pero ahí en fuera es una costura muy amigable y súper recomendable cuando no tengamos también lo que es el overlock,
puede ser un gran sustituto. Entonces las invito a que hagan todos estos ejercicios y posteriormente los trasladen a lo que son sus prendas finales. Otro imprescindible en la parte de las costuras es nuestra costura recta con sobrehilado, que prácticamente nos ayuda o es como el equivalente a poder ejercer una costura con overlock. Si no tienes overlock y lo que quieres es darle un acabado medio fino a la parte de los cortes, esta es la costura indicada. Estos son mis rectángulos que yo corté para hacer mi ejercicio. Las etiquetas indican que mi costura, más bien mi tela está en la parte del derecho. La costura plana con sobrehilado tiene que coserse en la parte del revés, es decir, voy a voltear y voy a mandar mis derechos que encaren con derechos y los revés van a quedar por la parte de afuera. Para este tipo de costura no es necesario dejar un gran margen de costura porque realmente es como si cosiéramos una costura plana, que es el equivalente a la costura recta. Solamente se le va a dar un acabado en lo que es el filo del corte para evitar que se deshilache. Ese acabado lo vamos a realizar con la máquina y una puntada en zigzag. Yo voy a utilizar un margen de costura para ese tipo de costura, ahora sí, de 1 centímetro, ni más ni menos. Mismo centímetro que tiene que verse reflejado en el molde final de mi prenda a realizar. Y de igual manera voy a coser en recto por la marca que yo hice, no olvidando rematar al inicio y al final de cada costura. Y eso es todo. Ya quedó lo que es mi costura con sobrehilado. Si se dan cuenta, aquí implementé 2 tipos de costura. Primero la plana o la recta como la conocemos y posteriormente un zigzag. Y este tiene que ser el acabado que va a evitar que mis prendas se deshilachen a gran escala. Esta puede ser un sustituto en caso de que tengas que quieras coser algún tipo de textil y no tengas una sobrehiladora o un overlock. El zigzag va a impedir que se deshilache. Es una de las costuras mucho más fáciles de hacer y súper rápida porque prácticamente tienes que unir y sobrehilar, y meter zigzag, unir y meter zigzag. Entonces, ¿en qué tipo de textiles podemos ocupar esta técnica? Ya sea en el algodón, en la manta, en algún tipo de charmuz, que son los que se deshilachan, inclusive una tafeta, en la pana o en algún tipo de gabardina para hacer un pantalón o una chaqueta. ¿En qué textiles no recomiendo utilizar esta técnica? En los textiles que sean muy finos, como es el chiffón, el georgette o algunas telas como que tengan mucha caída. En las licras no, porque pierden su elasticidad. Y en los tejidos que son como muy peluchosos, como es la felpa para sudadera y la felpa para pants y la felpa de esa que es como para pijamas muy calientitas. Ahí sí no sugiero utilizar esta técnica porque los textiles se empiezan como a deformar y en algún momento pueden llegar hasta lastimar la piel por tan gordito que está. Inclusive van a batallar muchísimo para poder coser ese tipo de textiles utilizando esta técnica. Entonces ahí sí yo nada más ocuparía lo que es una costura recta y listo. No ocuparía lo que es el sobrehilado aparte. Ya para dar como un buen acabado, lo único que vamos a hacer es planchar
planchamos bien para abrir costuras y aplanar nuestra costura. Y listo. Ya tiene esta unión. Aquí están mis etiquetas que comprueban que estuve cosiendo por el revés y que mi pieza está ahora sí que toda bonita por la parte del derecho y por atrás se nota de esta manera. Esta es de las más fáciles de hacer. ¿Cómo ven? Y así debieron haber concluido cada una de nuestras muestras. Les repito, yo lo que hice fue ocupar o apoyarme de algunos lienzos que tenía por allá medios arrumbados, pero si ustedes quieren ejecutar estos procesos directamente a sus prendas, no hay ningún problema. Lo único que sí les pido es considerar lo que son sus márgenes de costura. Espero que este tutorial les haya sido de muchísima ayuda. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook. Y si es la primera vez que ves estos videitos, suscríbete y danos un super like para poder seguir llegar a muchos más rinconcitos del país. También no olviden dejarnos sus comentarios si este video realmente les va a funcionar o si quieren como que vayamos haciendo cosas mucho más pro en la marcha para poder irlas ejecutando y hacer nuestro listado de posibles proyectos de costura. Recuerden que este espacio es creado exclusivamente para ustedes y su retroalimentación es sumamente importante para nosotros. Espero se hayan divertido haciendo estos ejercicios y por favor no olviden ponerlos en práctica. Nos vemos en nuestro siguiente videito. Que tengan muy bonita semana. Un beso. Bye.